Producido por tupodcast.es. Los niños no mienten, con Natalia Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lamentablemente, muchas veces no conseguiremos evitar que los abusos sexuales en menores se queden en un intento. Es posible prevenir la violencia sexual o ayudar a prevenirla, pero habrá un porcentaje, un número importante de casos que sufra estos abusos. Y por esta razón, en el capítulo de hoy, quiero que nos detengamos en la detección, que sepamos qué situaciones son más delicadas, cómo afecta al entorno o cuál debe de ser el papel de los padres o los adultos responsables que acompañan a los más pequeños. Quiero que tengáis una guía a la que acudir en el caso de que creáis que los abusos están ya presentes entre alguien cercano, bien sea vuestro hijo u otro chaval. Aquí a mi lado tengo ya preparada a Natalia Ortega para daros consejos y pautas que seguir en esta detección de abusos sexuales. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tengo claro que no existe una fórmula mágica o una receta universal con la que detectar los abusos sexuales en menores, pero ¿qué señales, palabras, comportamientos deben ponernos ya en alerta de que algo raro está sucediendo? Fundamentalmente, los más pequeños, una de las maneras más importantes para detectar que un niño pueda estar sufriendo un abuso es cuando reproducen conductas sexuales que han podido ver o que les han podido hacer. Entonces, por ejemplo, en casos que yo he tenido en consulta, los padres han venido muchas veces a decirme que la manera en la que tuvieron esa señal, en la que se encendió, ¿no?, digamos, la alarma de que algo estaba ocurriendo, es que estaban reproduciendo una conducta sexual con un hermano o una hermana, o incluso pidiéndoselo a uno de los progenitores, ¿no? A lo mejor que le chupase los genitales, un tipo de tocamiento. Entonces, a través de esa señal es como se pone la alarma. Me vienen bloqueados porque hay una parte ahí fundamental de qué hacer cuando de repente se enciende esa bombilla y ven que a su hijo o a su hija algo les ha pasado, porque eso no lo habían hecho nunca. Y entonces, ¿cómo lo tienen que afrontar, ¿no? Es fundamental cuando ven una señal de este tipo, las personas de referencia de los niños o de las niñas, mantener la calma. Sé que lo que estoy diciendo es como muy difícil, ¿no? De repente tú estás bañando a tu hijo o a tu hija y te dice que le chupes el pene. Evidentemente, ante ese tipo de verbalización suele existir un bloqueo del padre o de la madre, ¿no? ¿Por qué digo mantener la calma? Porque el niño o la niña en ese momento lo va a verbalizar muchas veces como un tipo de juego, que es como, pues desafortunadamente, el agresor se lo ha hecho a él o a ella, ¿no? Entonces, si ven una señal, tanto a nivel de lenguaje no verbal, de tono de voz, de mucha alarma, lo que vamos a provocar ahí es que el menor se bloquee y entonces te diga, no, era broma, era mentira, y no haya una verbalización y no podamos hacer una buena detección de lo que ocurre y un posterior tratamiento. Al ser un asunto tan delicado, pueden entrarnos dudas de cómo afrontar esta detección. Por eso, y aunque sea algo muy duro, ¿qué podemos preguntarle a los más pequeños para obtener esta información, o de qué manera podemos comenzar este diálogo con ellos? Es muy importante hacer una pregunta abierta. Esto que me estás pidiendo, por ejemplo, ¿cuándo ha pasado o te lo han hecho? No ir dirigido a que esta persona te ha hecho, no, porque ahí ven que se pueden sentir a lo mejor un poquito acorralados, ¿no? Entonces es hacer una pregunta abierta, decir, ¿qué está pasando? ¿Te gusta este juego? ¿Quién te ha enseñado este juego? Siempre, aunque no es un juego, evidentemente, pero al niño, cuando son más pequeños, pues enfocárselo de esa manera. Y sobre todo, decirle que papá o mamá está ahí para ayudarle. O sea, la frase fundamental cuando son más pequeños es ayuda y te creo. Siempre les digo que lo acompañen con eres un valiente por contarme esto. Y gracias a que me estás contando esto, la persona que está haciendo esto contigo la vamos a poder ayudar. Eso, quiero transmitir este mensaje porque eso va a favorecer mucho que el niño se sienta útil contando esto, que no sienta que esa persona que le está haciendo eso, que normalmente, y ya lo dijimos, que 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual y ese abuso sexual es intrafamiliar, entonces hay un vínculo con esa persona. Como hay un vínculo, también le quieren proteger. ¿Vale? Entonces, si le transmitimos al niño que gracias a que lo está contando es un héroe y vamos a poder ayudar a esa persona para que no juegue a eso con niños porque eso no está bien, vamos a facilitar el relato. Pero antes de seguir con más preguntas y indagando en cómo hacer este tipo de conversaciones, déjame que escuchemos un momento un fragmentito de una historia. También hay muchos casos de niñas y niños que están sufriendo el abuso sexual, pero no hablan porque no saben lo que sucede. ¿Cómo van a hablar si los papás y las mamás
Solo los dicen no te dejes tocar allí y nunca los explican por qué. Tampoco nos dicen qué es el abuso sexual y qué podemos hacer si esto ocurre. Así como hay niñas y niños que no se dan cuenta del abuso, hay muchas niñas y niños que no hablan por miedo, por vergüenza o porque se sienten culpables. Claro, aquí hablamos de culpabilidad, de miedo, de no querer contarlo. Entonces, si están callados o se da este silencio, ¿cómo podemos continuar esta conversación para detectarlo si tenemos esas sospechas? Bueno, hay que dejar espacio al niño, es decir, tampoco podemos someterle a un interrogatorio porque se va a bloquear. Una vez que ha habido algún tipo de señal, o tú notas además en tu hijo que junto a esa señal, pues lo que decía, algún tipo de conducta sexual o incluso alguna pequeña verbalización, suele ir acompañado de, bueno, pues de cambios a nivel comportamental y estado de ánimo. Entonces hay que dejarle un poco de espacio. Los niños, a través del juego o en situaciones en las que están más relajados, de repente empiezan a hablar. ¿Vale? Entonces, aunque un padre ante una situación así sienta la necesidad, ¿no?, de seguir indagando, también hay que diferenciar el rol que tienen. Son padres o madres, no pueden intentar hacer ahí ni de psicólogos ni de policías, ¿vale? Porque el niño va a contarlo a sus padres, si lo cuenta, con mucho más miedo, mucho más culpa, porque también les quieren proteger. Y porque además, cuando ha habido algún tipo de abuso, el agresor se encarga de hacer corresponsable al menor. Podemos hablar de los más pequeños o incluso en adolescentes de la situación, ¿no? El transmitir un poco, esto ha pasado también porque tú quieres, esto es un juego y si lo cuentas además nadie te va a creer, ¿no? Con lo cual existe mucho miedo a que al contar eso se les pueda tachar, bueno, pues eso, de muchas veces, como me dicen los niños en consulta, es que yo os he hecho esto, es que a lo mejor soy muy guarro. Hemos pasado por el miedo por cuando pueden estar callados, pero también puede ser una situación en la que estén llorando o descompuestos. Uh-huh. ¿Qué les preguntamos? ¿Es mejor, como dices, ahora dejar un momento de espacio y luego retomar con alguna pregunta? ¿Cuál sería este tipo de pregunta? En este escenario ya más duro incluso aún, ¿cómo lo podemos afrontar o qué podemos decir a un chaval más pequeño con 5 o 6 años o a un adolescente? Para mí es fundamental dar el espacio, o sea, creo que agobiar mucho a un niño ante una situación así, que es muy difícil de relatar, dar el espacio y luego acompañarle en todo lo que quiere ir contando sin juzgar. Es decir, va a haber muchas cosas que pueda contar que se puedan, a lo mejor sin querer, cuestionar desde su entorno, ¿no? Entonces, sobre todo, transmitir la idea de que cuando una víctima de abuso sexual llega a relatar algo tan brutal y que es tan difícil relatarlo para un niño o un adolescente, no hay que juzgar. Y sobre todo, bueno, pues hacerle ver que gracias a que lo ha contado, él va a estar mejor y esto va a parar, ¿vale? Vamos a pensar que va a parar, que ya hablaremos de esto, ¿no? A nivel de muchas instituciones, pero darle la confianza de que gracias a este súper reto que ha hecho, esto va a poder cesar y él se va a empezar a sentir mejor. Lo último que quiero preguntarte, Natalia, es que interpreto que a lo mejor no podemos abordar la detección de la misma manera con chavales más pequeños que con adolescentes. Entonces no sé si debemos cambiar el tipo de preguntas o exactamente qué les decimos a cada uno según la edad que tengan. Uh-huh. Bueno, a los más pequeños simplemente el decirles que papá y mamá están para protegerles y que papá y mamá siempre les van a creer, ¿no? A medida que va avanzando la edad, cuando hay una verbalización o algún tipo de conducta sexualizada con a lo mejor con otra persona que haya podido ser una señal de detección, cuando ya entran en la adolescencia, bueno, pues hacerles ver que la víctima nunca es culpable, nunca, ¿vale? Porque eso, si no, en los adolescentes sí que está mucho más marcada la culpa de decir, ellos me dicen muchas veces en consulta, es que con los años que tengo igual yo lo podía haber parado, ¿no? Pues no lo podías haber parado. Para terminar, como siempre, vamos a dejaros con una reflexión, ¿no? Esa última idea del episodio que nos revuelva los sentimientos y nos haga pensar de otra manera. ¿Con qué nos quedamos hoy, Natalia? Bueno, yo creo que son héroes cada vez que son capaces de relatar una situación de abuso. Natalia, gracias por acompañarnos en un episodio más. Seguiremos dando claves y consejos para un tema tan delicado como los abusos sexuales a menores. A vosotros, gracias por escucharnos, por querer saber más sobre violencia sexual en menores y sobre todo por querer prevenirla y detectarla. Adiós.
Producido por tupodcast.es.